el agradecerle a Dios en este servicio en especial, en este domingo, para terminar un año escuchando su palabra, para darle gracias a Dios por un año en donde escuche esto, hermano. Terminamos por la gracia de Dios escuchando su palabra. Usted está aquí siendo bendecido escuchando su palabra a pesar de las circunstancias que Dios ha permitido en su vida. Escuchó usted muy bien. Usted está siendo bendecido escuchando su palabra a pesar de las circunstancias que Dios ha permitido. No es que siempre sea su voluntad las cosas que usted ha pasado en este año, tanto, sobre todo malas. Pero Él está en control de todas esas cosas, no lo olvide. Él está en control de todo lo que usted ha acontecido, sobre todo cuando han sido pruebas difíciles. Sobre todo, hermano, cuando han sido momentos en donde pues la fe es necesaria. La fe es importante tenerla, porque a veces pensamos que el Señor nos ha abandonado. O aunque conscientemente estamos seguros de que no lo ha hecho, pues a veces las pruebas son difíciles, las pruebas son un poco complicadas. Entonces siempre considerar su palabra es considerar cómo Dios nos puede dar dirección. Recordar que Dios no lo ha olvidado. El que usted esté sentado, sentada esta mañana es la manifestación del amor y misericordia de Dios. Y eso es importante agradecerlo esta mañana. Estamos estudiando un tema, la verdadera razón de la Navidad, y estamos escudriñando versículo a versículo un pasaje hermoso que si usted busca en YouTube va a encontrar de todo tipo de mensajes sobre este versículo, sobre este pasaje. Así que acompáñenme por favor a Isaías capítulo 9 versículos 1 al 7, y ahí estamos estudiando cómo Isaías nos enseña, como otros pasajes, la verdadera razón de la Navidad. Y en este pasaje, le recuerdo rápidamente, estamos estudiando 6 razones de Dios. Si no lo tiene, ahí lo va a ver en su tríptico. 6 razones de Dios para enviar a Cristo a este mundo, que te van a ayudar a festejar bíblicamente esta Navidad. Y si quiere añadir usted, por el tiempo y el mensaje, que nos atrasamos un poco, agradecerle a Dios por este año nuevo, si es que nos permite. Todavía faltan algunos días, así que no cantemos victoria, pero lo más seguro, y por su gracia y misericordia, que vamos a estar. Entonces estamos estudiando en este pasaje de 7 versículos 6 razones que tuvo Dios el Padre para enviar a Cristo su Hijo al mundo, que te van a ayudar a festejar bíblicamente esta Navidad y por consiguiente a darle gracias a Dios por este año nuevo. Ya vimos en los versículos 1 y 2 la primera de esas 6 razones hace 8 días, y vimos que Dios tuvo a bien enviar a Cristo al mundo porque Cristo trae luz a un pueblo en tinieblas. Le puse, si usted se da cuenta, trae en tiempo presente. Pero si revisamos Isaías 9 del 1 al 7, Isaías va del pasado al presente y al futuro saltando, y por eso es importante, le decía yo hace 8 días, que revisemos bien los verbos. Cuando se está predicando profecía, tenemos que tener mucho cuidado con los verbos, porque las profecías normalmente lo que se enseña es que hablan del futuro, pero no siempre es así. A veces se habla en pasado por cosas que para Dios ya son hechas, aunque todavía no suceden. Pues es muy importante que analicemos con detalle. Entonces, la primera razón que tuvo Dios es que para enviar a Cristo es que Cristo iba a traer luz a un pueblo en tinieblas. Le explico rápidamente el contexto. Isaías está hablando en este capítulo 9 acerca de lo que está aconteciendo a su pueblo Israel en ese momento. Y en ese momento los capítulos 7 y 8, de Isaías nos enseñan que tanto las 12 tribus divididas ya están completamente alejadas de Dios, hermanos, y Dios ejerce un juicio sobre ellos. El juicio más grande es que iban a estar 70 años esclavizados por los asirios, por los babilonios, porque habían abandonado a Dios. Primeramente se habían dividido, eran 12 tribus, las 12 tribus de Israel, hermanas todas, pero se habían dividido, 10 hacia el norte, 2 se habían quedado en Judá,
Pero ambos pueblos del norte y del sur, las 12 tribus, se habían alejado de Dios. Entonces Isaías 9 se encuentra escrito en el contexto de un juicio tremendo de Dios, que el capítulo 8, versículos 21 y 22 nos explica muy claramente. Ahí dice Isaías capítulo 8, versículos 21 y 22, fíjese lo que va a pasar, estaba pasando en Judá, que es a quien se le da esta profecía. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Esto es lo que está diciendo Isaías en el capítulo 8. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Fíjese lo que va a pasar. A su rey, al que estaba gobernando, que en ese tiempo era Acaz. Y también dice, van a maldecir y se van a enojar con su Dios. ¿Por qué? Versículo 22, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y escuche la última frase, y serán sumidos en tinieblas. Esto es lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel, y entonces comienza el maravilloso capítulo 9 de Isaías, hermanos, y fíjese cómo comienza. Versículo 1, que ya estudiamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Entonces, decíamos hace 8 días que la primera razón en el contexto inmediato, lo que el versículo, hermanos, está explicando, es que Dios iba a poner en juicio a Israel con los babilonios como instrumento de juicio para esclavizarlos, pero no siempre iba a ser así. Entonces, esta profecía se cumple, les decía yo hace 8 días, en 3 tiempos diferentes. Muy importante entender esto. Isaías le escribe a Israel y le dice, los asirios, los babilonios, te van a gobernar, te van a esclavizar, te van a culturalizar. 70 años vas a estar esclavizado por ellos, pero no siempre será así. Y ustedes saben, a través de los libros de Esdras, Nehemías, que fue real. Habiéndose cumplido, no nos da tiempo, hermanos, habiéndose cumplido exactamente los 70 años, comienza el regreso del pueblo de Dios a su tierra. Pero Isaías lo había profetizado mucho tiempo antes. Pero no solo se acaba en esa profecía, mas no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Estaba hablando también de un tiempo futuro, cuando Cristo Jesús, la luz del mundo, llegó a esta tierra por primera vez. Y eso lo vemos cumplido, lo estudiamos hace 8 días, solo lo vemos rápidamente, hermanos. Cumplido en Mateo, ¿se acuerda de Mateo 4? Mateo 4, versículos 12 al 16. Yo se lo leo rápidamente. Si llega y ya tiene la rapidez, adelante. Si no, no se preocupe. Fíjese lo que pasa. Mateo 4, versículos 12 al 16. Mateo 4 nos habla del contexto en el que Jesús es llevado al desierto a ser tentado por Satanás, e inmediatamente cuando comienza su ministerio en esta tierra. Y vea lo sorprendente de dónde inició Jesús su ministerio. Mateo 4, 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Versículo 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fíjese cómo Mateo nos describe cómo no solo se cumplió parcialmente, ya le dije, el primer cumplimiento, ¿cuándo es? Cuando después de 70 años Israel es liberado. Segundo cumplimiento, Mateo 4, 12 al 16, cuando Jesús viene a esta tierra. Pero hablábamos de un tercer cumplimiento. Y ese segundo o tercer gran cumplimiento, es la segunda venida de Cristo. El Señor va a regresar por segunda vez. E Isaías 9, versículos 1 y 2,
nos enseñan esos tres hermosos eventos. La liberación de su pueblo después de 70 años, importante. La primera venida de Cristo, la luz de este mundo, y ya lo vimos en Mateo 4. Y si usted quiere ver dónde se cumple la segunda venida de Cristo, puede verlo, ya no lo vamos a ver, en Romanos 11, 25 al 27. Donde nos enseña que Dios siempre ha apartado a su pueblo escogido y que después de que la gracia se derrame en los gentiles, el Señor va a venir por su pueblo. Entonces, la primera razón por la que veíamos hace 8 días la Navidad, es que Cristo trajo luz a un pueblo en tinieblas. Pero veíamos que era lo mismo para nosotros, ¿lo recuerdan? Nosotros vivíamos en tinieblas y era un hermoso recordatorio aferrarnos a ese hermoso momento en que de las tinieblas Cristo nos trajo a la luz admirable. De todo lo que significaban las tinieblas, que era el pecado, toda la soledad, el dolor, la tristeza, el vacío, se había terminado gracias a que la luz vino un día a nuestras vidas. Pero no solo se quedó en eso, también vimos que la segunda razón por la que Dios envió a Cristo a este mundo es que Cristo trae gozo a un pueblo abatido. Y eso lo estudiamos solo en el versículo 3, que dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y veíamos que en el versículo 3 había 4 veces el sinónimo de la palabra gozo o alegría. Sumamente importante, porque Dios entonces envió a Cristo para traer no solamente luz a un pueblo en tinieblas, sino, escuche, traer gozo a un pueblo abatido. ¿Por qué era un pueblo abatido? Porque la esclavitud los tenía en esa condición. Estaban fuera de sus hogares, fuera de su religión, de sus tradiciones, fuera de sus comodidades, de su tierra, y estaban siendo esclavizados. Y obviamente era un pueblo abatido. Pero llegó el momento en que Dios a su pueblo lo liberó, y entonces trajo gozo a un pueblo que durante 70 años estuvo abatido. Pero lo mismo hizo Cristo en su primer venida. Si ustedes leen Lucas 2, se van a encontrar con que hay una pareja de un hombre, Simeón, que está esperando la venida de ese Mesías. Usted léalo en su casa con la atención y vea cómo Simeón dice claramente que va a venir, que sus ojos ya se podía morir en paz, se lo estoy parafraseando, ya se podía morir en paz porque sus ojos habían visto al Salvador del mundo, al Mesías, al Cristo esperado, que venía, escuche, muy importante, a una nación abatida. O sea, la nación abatida que estaba siendo esclavizada cuando profetiza Isaías, era la misma nación abatida en tiempos de Jesús. Y Jesús trae gozo también cuando pisa, cuando llega a esta tierra, a su pueblo, a su nación totalmente abatida. Ya no por los asirios, sino en ese momento, ¿por quién? Por los romanos. Pero trae entonces Cristo gozo a un pueblo abatido. La tercera razón que vimos hace 8 días es que Cristo trae liberación a un mundo oprimido. Y aquí cambiamos la palabra pueblo por mundo. Muy interesante, porque le digo que es importantísimo revisar los verbos. Y aquí lo que vemos es que dice: porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Y se acuerdan? Brevemente, los que vinieron hace 8 días, dice: tú quebraste su pesado yugo. ¿De quién está hablando? Del pueblo asirio, que era en ese momento la potencia mundial. Y era, por eso le pone su pesado yugo. Y explicamos lo que significaba el yugo, pero era algo así como, pues sí, el Estado oprimiendo, esclavizando a otro pueblo, un pueblo esclavizando a otro pueblo. Pero este pueblo no era cualquier pueblo. ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de las grandes potencias ahorita, en este momento, que dijeran vamos a invadir México? Pero aquí Dios envía a Cristo. En ese momento llegan las noticias a ese pueblo de Israel y le dice: ¿sabes qué? Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. ¿Se acuerdan? También explicamos qué significaba la vara. Era el látigo opresor. Y el cetro de su opresor significaba cómo iba no solamente a conquistarlos,
sino a, otra vez me cuesta trabajo la palabra, a culturalizarlos. Todas sus costumbres, su religión, la iban a imponer sobre los judíos. Esa era la meta, y con muchos lo consiguieron. Y entonces aquí Isaías dice, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Tú vas a romper con todo eso. Y dice, como en el día de Madián. Y regresamos, ¿se acuerda? Que si no explicamos esto, se queda ambiguo, se queda sin entenderlo. Pero cuando entendemos por qué Isaías pone esa frase en el versículo 4, como en el día de Madián, y cuando lo explicamos, decimos, ahora ya entiendo. Y el día de Madián es explicado, ¿en dónde, hermanos? En el libro de Jueces. ¿Ya lo recordó? Jueces 7, del versículo 1 al 25, donde se nos recuerda que Gedeón había sido encomendado para ser librado su pueblo de los madianitas, por eso dice como en el día de Madián, y cómo comenzó con un ejército de 22,000 hombres, y Dios le dice, no, solo requiero de 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Gedeón vence a los madianitas. Usted lo puede leer ahí. Y entonces, quienes están leyendo entienden la frase, como en el día de Madián. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Lo recordamos rápidamente. Que de la misma manera, la salvación es de Cristo. La salvación, como en este momento, como en el día de Madián, Dios le quería mostrar a Gedeón y a ese contexto de judíos que no iban a ser librados por el número de soldados de los 22,000, sino por el poder de su fuerza. Esa era la enseñanza más profunda y más grande. Pero cuando lo vemos en Isaías le está diciendo a su pueblo, o Dios a su pueblo a través de Isaías, va a ser de la misma manera. Porque lo va a estar gobernando Artajerjes, Asuero. ¿Qué otro rey se acuerdan? Nabucodonosor. Reyes poderosísimos. ¿Y saben qué? Sin el uso de la fuerza, sin el uso de la guerra, yo los voy a liberar. Y ya lo estudiamos todo el año a través del libro de Esdras. A través de un sacerdote, a través de un copero como Nehemías, y no se necesita la guerra. Imagínense qué poder tiene Dios. Un poder enorme, hermanos, en donde no se necesitaron soldados, armas, guerra, sino el poder soberano de Dios. Y si usted ve Jeremías, Isaías, hasta da los nombres de los reyes que va a usar para reyes inconversos, idólatras. Y Dios le está prometiendo a su pueblo, como en el día de Madián, no va a ser con soldados, va a ser con mi poder. Y Dios lo cumplió. De la misma manera, llegó la liberación a este mundo cuando vino Cristo por primera vez, hermanos. Equivocadamente el pueblo judío esperaba un Mesías libertador o un Mesías político, ¿ya lo recordó? Se lo han enseñado. Por eso es que no lo aceptaron, porque ellos esperaban a un soldado, a alguien con elocuencia para la política, para la guerra, para que fuera liberado su pueblo. Y sin embargo ven a un hombre lleno de paz, de amor, con un mensaje de perdón, de misericordia, de arrepentimiento, de fe. Se decepcionaron. Pero él traía la liberación de su pueblo, la liberación más importante, que era la espiritual. Y su pueblo no lo entendió. Recordábamos entonces que la Navidad era el recordatorio perfecto para nosotros de saber que festejábamos, que teníamos que llenarnos, hermanos, de esa palabra, de que nosotros festejábamos que nos trajo un día Dios luz cuando vivíamos en tinieblas, pero que también nos había traído liberación cuando usted y yo vivíamos oprimidos por la esclavitud del pecado. Todo ese pesado yugo, las consecuencias de la vara, de las consecuencias del pecado en nuestras vidas, de cómo este mundo nos había absorbido, le enseñábamos a los demás que este mundo era maravilloso. Todo eso lo quebró con el poder de su perdón y el poder de Cristo, de la sangre de Cristo. Eso festejábamos en Navidad. Entonces, vamos a ver ahora la cuarta razón, hermanos. La cuarta razón, entonces, ya vimos que la primera razón por la cual Dios envió a Cristo al mundo y por la cual festejamos la Navidad bíblicamente es que Cristo trajo luz, que trajo alegría
y que trajo liberación. Pero ahora la cuarta razón es que Cristo trae paz a un mundo en tumulto. Versículo 5 de Isaías 9. Acompáñeme a leerlo, hermano. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Nuevamente, si lo leemos así solamente, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, sobre todo esta frase, serán quemados. Hasta ahí usted entiende, bueno, pero ¿qué significa pasto del fuego? Ahorita lo vamos a estudiar. Aquí encontramos, si usted ve cómo comienza el versículo 5, comienza con una palabra que es el por qué. Y este es el segundo por qué que encontramos en nuestro pasaje. El primero lo encontramos en el versículo 4. Si usted ve el versículo 4, comienza con un por qué. Y ahora aquí en el versículo 5, comenzamos con el segundo por qué. Y hay tres. Pero este segundo dice, porque todo calzado. Entonces lo que Isaías está enseñando, ponga mucha atención. Dice, va a haber, no siempre va a haber tinieblas, sino va a haber luz. No solo va a haber luz, sino va a haber gozo, alegría. Y no solo va a haber luz, gozo y alegría, sino también liberación. Pero ahora en los siguientes versículos nos va a decir por qué va a haber esas tres cosas. La primera razón es porque ya lo vimos, versículo 4. ¿Por qué? Porque Él va a quebrar el pesado yugo, Él va a ser el libertador. Y ahora en segundo lugar, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre, vamos a explicar qué significa esto. Aquí lo que está diciendo Isaías es que los asirios, se está asemejando y simbolizando el uniforme de los asirios. Siendo la potencia mundial en ese tiempo, una potencia militar, su atuendo tenía características sumamente importantes por el cual sus soldados resistían más en la batalla. Y uno de ellos era el calzado. Fíjense qué interesante, una estrategia de batalla era el calzado y también el manto, la forma en que se ceñían los soldados asirios. Y entonces esto es sumamente importante porque dice aquí, todo calzado que lleva en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de sangre. Revolcado de sangre significa toda la sangre derramada en la guerra. Y vea lo que va a pasar con ellos, serán quemados. Van a ser completamente quemados, no los vamos a necesitar, dice el Señor, a través de Isaías. Para la paz que yo voy a traer, eso no se necesita. Isaías se lo dijo al pueblo judío, pero como ellos no entendían este pasaje, por eso es que ellos esperaban a un militar, a un Mesías, a un libertador militar. Pero dice, no, yo no necesito eso. El calzado y el manto van a ser quemados, no lo necesito. Y la frase, ahora sí, la última frase que dice pasto del fuego, en realidad significa combustible. O sea, lo que está diciendo Dios, todo eso, todo ese uniforme, el calzado y el manto, van a ser como combustible porque van a ser quemados. Ahí van a ser, no los necesito para traer la paz. ¿Y esto qué significa? En su primer cumplimiento, recuerda que estamos viendo tres cumplimientos parciales, un inicial, un parcial y un final. Significa que el ejército asirio que venía con estas vestimentas militares, con estas botas que significaban el calzado, este manto que simbolizaba lo cruel, lo duro que es una guerra, iban a ser terminados después de 70 años. Y aquí la paz parcial que iba a venir sobre el pueblo de Israel iba a ser sin estas cosas, como le decía hace un rato. Entonces Cristo iba a traer paz. Dios primero a su pueblo, sumamente importante, en el contexto en el que estamos leyendo Isaías, en que no iba a necesitar nada militar para liberar a su pueblo. Por eso es que este uniforme y todo lo que pudiera implicar, las armas, iban a ser quemados y usados como combustible. Dios no las iba a necesitar. En el segundo cumplimiento iba a venir Dios hecho hombre, hermanos, de la misma manera, sin uniforme militar,
sin elocuencia, sin ser un rebelde, sin ser un conspirador, sin ser un rebelde que iba a ir en contra del gobierno romano para ser liberador, sino vino con un mensaje de amor, un mensaje de paz, de perdón. E Isaías lo había profetizado. Y escuche cómo se va a cumplir también en la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir en las nubes con poder, hermanos. Y solo su presencia, como lo dice Filipenses 2, solo su presencia va a hacer que toda rodilla se doble. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso va a pasar en su segunda venida. Va a venir lleno de poder. Sus vestiduras, hermanos, tampoco van a ser de alguien que va a venir en son de guerra. El ejército de ángeles no va a venir con armas. Es la sola presencia de ese Salvador enorme la que va a comenzar a traer paz a esta tierra. Después de la gran tribulación. Vea lo que dice Lucas 2, 13 y 14. Lucas 2, 13 y 14. Llega un ángel, en el momento a hablar a unos pastores, y fíjense lo que le dice este ángel a estos pastores. Lucas 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que, ¿qué le hacían, hermanos? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cristo trajo paz. Y escuche, el cumplimiento perfecto de esta paz completa va a llegar en su segunda venida, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20. Ahí usted encuentra el último cumplimiento de que va a venir esa paz total. Para el pueblo de Israel, hermanos, la paz fue parcial, porque hasta hoy el pueblo judío es hostil para muchas naciones en esta tierra. Está guardado por Dios el pueblo judío. Pero la paz llega continuamente por esa protección de Dios, hasta hoy en día para el pueblo judío. Para el creyente, o para los judíos, cuando vino por primera vez Cristo a esta tierra, hubo paz para muchos de ellos. Paz en medio de una vida de tumulto, una vida totalmente perdida. Pero lo mismo pasa para nosotros. En medio de una guerra con nosotros mismos, con las circunstancias. ¿Recuerda la condición en la que se encontraba sin Cristo? ¿Sí lo recuerda? La Navidad se trata de recordarlo, hermanos. La Navidad se trata de ver cómo esa paz que buscamos de muchas maneras jamás llegó a nuestras vidas, hasta que Cristo llegó y la trajo a nuestras vidas. Esa paz también fue parcial. ¿Por qué es parcial? Porque la sentimos y Dios nos las dio como esa paz que jamás habíamos tenido en nuestras vidas. Pero si somos honestos, se ha ido otras veces, a causa de nuestra naturaleza, a causa de nuestro pecado. ¿Cierto o no es cierto? Y tenemos que estar continuamente arrepintiéndonos, pidiendo perdón, limpiando nuestros pies del caminar de este mundo, para volver a traer esa paz. Son las mismas palabras que David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de mi salvación. No la salvación, la salvación no se pierde, el gozo de la salvación. Y es lo mismo para nosotros, pero Cristo un día, y eso se celebra en la Navidad, nos trajo paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que jamás, por donde la buscáramos, los medios, los métodos en nuestras fuerzas, jamás llegó hasta que Cristo llegó a tu vida. Y eso se celebra en la Navidad. Es un hermoso recordatorio. Y por eso es que es noche de paz, ¿no? Por recordar esa paz que solo Cristo nos pudo dar. Por recapacitar y poder, hermanos, analizar, reflexionar. Y si es necesario, en la Navidad, poder restaurar nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Dios.
Recordar que esa paz está ahí disponible, ya está dada por Dios. Y que si es quitada, es simple y sencillamente por el pecado. Pero que ya está dada, disponible para nosotros. No porque lo merezcamos, sino por el enorme sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ya pasó la Navidad. Y antes de entrar a este versículo, les decía hace 8 días, al diamante de nuestro pasaje, no porque hasta lo que hayamos visto hasta hoy no haya servido, quiero que reflexione si esta Navidad que acaba de pasar, usted pudo festejar estas 4 cosas junto con Cristo. 3 las vimos hace 8 días. Y hoy vemos la 4ª. Pero si no fue así, hermanos, si en esta Navidad sobresalió el ambiente, el cariño, no es malo, ¿no? Los regalos, las risas que pudiste pasar con tus familiares, con tus seres amados, no es malo. Pero en oración, ve a Dios. En este momento, cuando termina el servicio, en tu casa, y agradece a Dios por estas razones por las cuales envió a su Hijo a esta tierra. Vete como ese receptor de que nosotros festejamos la Navidad de manera diferente, porque creemos estas 4 cosas que Cristo trajo a nuestras vidas. Nos trajo luz cuando vivíamos en tinieblas. Nos trajo gozo y alegría cuando nos encontrábamos abatidos, derrotados, cansados. Nos trajo libertad cuando éramos esclavos del pecado. Y nos trajo paz cuando era lo que más buscábamos, pero menos teníamos en nuestra vida. ¿Festejaste esta Navidad? ¿De verdad? ¿O te ganó? Es tiempo todavía de festejarlo, de poder contrarrestar el materialismo, de poder contrarrestar, hermanos, aún esos bellos momentos con familiares que escucha, por favor, esto. Tú sabes que todavía no tienen a Cristo. Y que hubiese sido una buena oportunidad para compartirles. Es que ya lo he hecho varias Navidades, no importa. Festejas con ellos otra vez cada año, ¿no? Pero tú festejas a Cristo. Y siempre va a haber un momento propicio para decirles, yo quiero brindar, por ejemplo, esta noche, porque Cristo trajo a mi vida luz cuando vivía en tinieblas. Trajo alegría y gozo cuando me encontraba completamente abatido. Papá, mamá inconverso, hermana inconversa, primos. Yo festejo a Cristo esta Navidad. ¿Saben por qué? Porque Él me trajo libertad cuando yo me encontraba esclavizado. En mis delitos y pecados, ahí me encontraba yo esclavizado. Me encontraba atado en muchos hábitos pecaminosos que me tenían ahí atrapado. Y Cristo me trajo libertad. Yo quiero hoy brindar por eso. Yo quiero hoy brindar porque Dios trajo a mi vida la paz que busqué por muchos medios y de muchas maneras y que solo Cristo trajo a mi vida. ¿Era difícil? No, pero sí. Pero todavía hay tiempo. Porque festejamos Año Nuevo, ¿no? Número 5. 5ª razón por la que Dios envió a Cristo, trajo a este mundo a Jesús. Es que Jesús el Cristo es un regalo de Dios. Dios trajo a Cristo a este mundo es porque Jesús, ese Cristo, es un regalo de Dios. Usted tal vez ve raro esta frase, pero en el versículo 6, en la primera parte, vea lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta frase, hermanos, con esta nos podríamos pasar 10 sermones. Porque es impresionante lo que Isaías ve. Dice, porque un niño nos es nacido, tiempo pasado. ¿Por qué nacido si cuando escribió Isaías, Cristo llegó 700 años después? Pero dice que es pasado porque ya había nacido. Ya lo va entendiendo, ¿verdad? Entonces vea, aquí vemos el tercer por qué primeramente. Porque un niño nos es nacido. Entonces, ¿por qué tenemos luz, gozo, alegría, libertad y paz?
porque un niño nos es nacido. Y si notan el énfasis, podría haber sido escrita esta frase, véalo ahí en su Biblia, al revés. Y en el hebreo claramente dice y le da el énfasis al niño antes que a nosotros. Porque un niño nos es nacido. Podría haber dicho la gramática al revés, porque a nosotros nos es dado un niño. No, pero el hebreo le da la importancia primero al niño. ¿Ya lo vio? Es sumamente importante cuando lo analizamos. Porque el énfasis que Dios le quiere dar es al niño, no a nosotros. Cosa que el mundo enseña al revés en la Navidad. El centro ya va siendo cada vez menos el niño, Jesús, sino ¿quién? Nosotros. Pero la Biblia es clara y dice, un niño nos es nacido. ¿Qué significa esto, niño? En hebreo la palabra es yelet, que lo relaciona, escuche, esta palabra de yelet, que es niño, relaciona a este niño con sus ancestros. Expresa así literalmente, hermano, que es un varón, que es un humano, es un varón que posee una dignidad de una línea generacional, en este caso monárquica, porque es hijo del rey David. Pero esta frase, un niño, nos está indicando que Jesús fue un hombre. O sea, un hombre común y corriente que nació de una manera natural, pero milagrosamente. Que fue concebido milagrosamente, pero que tuvo un nacimiento como el de la mayoría de nosotros, con un parto normal. O sea, nació como un ser humano. Entonces la frase, porque un niño nos es nacido, nos indica que Jesús nació como cualquier ser humano. Ahorita va a ver la aplicación que le podemos dar a esta simple frase. Le digo que podríamos sacar muchos sermones, pero dado que el mensaje no nos da, vea lo que dice Lucas 2:11. Ya vimos hace un rato Lucas 2. Pero Lucas 2 empieza con una frase muy importante. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Que os ha nacido, ¿ya vio ahí la frase? A ustedes, a los que están oyendo, a los pastores, a los que están en el pesebre, a María, a José, a los seres humanos, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No dice la fecha, pero dice hoy, una afirmación, un indicativo en el griego de una afirmación contundente. Ese evento, hermanos, fue real. Y un niño acababa de nacer en la ciudad de David, allí en Belén, que era un Salvador, que era el Cristo, el Señor, el Mesías prometido para ese pueblo. Fue un evento real. Nació un bebé. Y esta primera frase está relacionada con la segunda, que es también pequeña. Y dije, hijo nos es dado. ¿Qué significa este hijo nos es dado? Si la primera parte nos enseña a Jesús como hombre, la segunda, hermano, nos enseña a Jesús como Dios. ¿Hijo de quién era? Hijo de Dios. ¿Quién nos lo dio? El Padre. Entonces la frase se entiende porque ese día ya ha nacido, existe desde la eternidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero llega y nos es nacido ese Dios existente en forma de hombre. Pero no todo se queda ahí. Ese hombre, ese humano, también es Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías. Porque nos está siendo dado un regalo, nos está siendo regalado por Dios, el Cristo, el ser humano, pero escucha, hermano, con mucha atención, ese humano también es 100% Dios. No podemos separar. Cometeríamos una herejía, y es a veces lo que equivocadamente celebramos y festejamos.
Normalmente yo no sé su contexto, pero no es cierto. Yo, por ejemplo, en un contexto muy, muy religioso, tradicional, pues hermano, a mí sí me veía, se lo platico, arrullando a un bebé de barro, agarrando un dulcito y dándole un besito. Porque esa era mi concepción de Dios. Hijo nos es dado. Hijo nos es nacido, perdón. Esa era mi concepción de Dios. Veía, pero no veía la deidad de Cristo. O sea, si yo pudiera haber visto la deidad de Cristo, y yo veía a Dios en ese, pues, con toda buena intención, la tradición de mis padres, pero yo no veía a Cristo, a ese niño como Dios. Pero Isaías quiere darle ese énfasis, hermano. Y yo hoy esta mañana a usted de la misma manera. Que no se le olvide en estos días, en estas fechas, que un día nació un hombre común y corriente que le daba hambre, que tenía sueño, que se cansaba, pero que ese hombre era Dios mismo. El nacimiento del ser humano, del Hijo que nos es dado, que nos es nacido. Usted sabe el contexto, hermano, y voy rápidamente hacia ahí para aplicar esta frase, esta quinta razón por la que Dios envió a Cristo a este mundo. El que nosotros entendamos a través de otros mensajes que tal vez usted escuche en estas fechas, de otros hombres de Dios que prediquen la palabra versículo a versículo, pero que en donde le prediquen pasajes como Mateo, Lucas, donde hablan del nacimiento de Dios, de su naturaleza humana, maravíllese, hermano, maravíllese. Porque a través del nacimiento humano de Cristo nosotros podríamos ver cuánto nos hace falta imitarlo. Dice Filipenses 2 que se humilló hasta lo sumo. Porque dejó su trono y se humilló al tomar la naturaleza humana. Fue una humillación completa. Y se hizo hombre, dice Filipenses 2. Tomando forma de siervo se hizo hombre. Y se humilló a sí mismo. La humanidad de Cristo y esta Navidad nos recuerda, o nos debería de recordar, la humildad de Jesús. Por eso les digo que los judíos no podían entender, y menos que hubiese nacido en un pesebre. ¿Cómo? Si era el libertador, el Cristo, el Mesías esperado. Ese no es. Ese no puede ser. Lo mismo que si hoy le dijéramos esto a grandes predicadores de la prosperidad, ¿no? Hoy es Cristo, está en un pesebre, con sus pañales, con humildad ahí entre los pastores. No, ese no es. La Navidad, en este contexto, hermanos, es que nosotros recordemos que celebramos a Jesús, el Hijo del Hombre, que es 100% humano, que nos dejó grandes ejemplos para imitarlo en estas fechas, para meditar en su caminar, para meditar en su andar, que no nos puede ser arrebatado por lo que este mundo enseña. Que dijo, yo no vine a ser servido, sino ¿qué? A servir. Imagínense si imitáramos solo eso de Jesús estas fechas. ¿Qué hago por ti? ¿Qué hago por los demás? ¿Qué hago por los necesitados? ¿Qué hago por perdonar? Porque también vino a eso, a perdonar. ¿Qué haría yo con imitar eso de Jesús? ¿Cuántas familias hoy se pudieran reconciliar, no es cierto? Si yo me pusiera a reflexionar en ese hombre que me dejó ejemplo con sus pisadas, con su andar. ¿Ya vieron cómo sí podíamos haber festejado la Navidad de manera diferente? ¿Lo hizo? Felicidades. Gloria a Dios por eso. Pero si no lo hizo, esta palabra es para usted. ¿Y qué cree? Todavía hay tiempo. Aférrese. Imite algo de Jesús esta Navidad. Imite algo de Cristo esta Navidad, de ese hombre. Pero en segundo lugar, hermano, en segundo lugar, no olvide que es Dios.
y que a que usted conmemora el nacimiento es de Dios mismo, hecho hombre, encarnado, pero que no es un simple humano, no es ese niñito que antes adorábamos, no, ya Dios nos quiere llevar a un conocimiento más amplio, porque acuérdense que de pasar de Diosito, conociéndolo en su palabra como es Dios grande, omnipotente, poderoso, ese es el Dios que adoramos. Pero ¿sabe por qué lo empezamos a adorar de manera diferente? Porque lo empezamos a conocer, ¿ya se dio cuenta? Lo empezamos a conocer. Por eso es que la misma María se hizo a un lado. Si usted lee con atención Lucas, ve la expresión de María. Se hace a un lado ella para dejarle toda la gloria y toda la honra a quien la merece. Por eso es que el 12, bueno, ya no lo celebramos, ¿verdad? ¿Creemos en María? Sí, creemos en María. Que es la madre humana de Jesús, lo creemos. Que fue bienaventurada, enormemente lo creemos. Pero si vemos el ejemplo de ella de hacerse a un lado para no recibir reconocimiento, todo lo que la religión tradicional, las frases que han acuñado a la Biblia que no existe para llevar la gloria, la honra y que el 12 estuviera lleno en la basílica, pues es algo humano, hermanos. La Biblia no nos enseña eso. Pero tal vez pudiéramos juzgar eso, pero ¿qué cree? Tal vez en la Navidad usted no adoró a María, pero se adoró a usted mismo más que a los demás. Tal vez se adoró a usted más que a los demás. Bueno, a los demás no hay que adorarlos, me refiero a Cristo. No adoró a Cristo tal vez. No fue agradecido con Él. No hubo agradecimiento a Dios el Padre por recordar lo que dice Juan 3:16. Lo repetimos mucho, lo sabemos de memoria. ¿Porque de qué? De tal manera amó Dios al mundo, y ahí viene la frase de Isaías, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Cristo, hermanos, es un regalo de Dios para nosotros. La Navidad es recordar que Cristo es el regalo más maravilloso que pudimos haber recibido. Porque Cristo es el único que puede salvarnos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero escuche, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que hoy en día muchos no celebran o conmemoran esta gran verdad, incluso se burlan. Porque no conciben a Cristo, como el Dios poderoso. No lo conciben así. Y mucho menos porque no entienden que Jesús es el Dios hombre. Para usted, a partir de hoy, es un recordatorio para quienes ya lo saben. Pero usted no puede concebir a Jesús de otra manera, hermano. Usted, la manera bíblica de concebir a Jesús es de esa manera. A Cristo, a su Salvador, es que Él es Dios y hombre. Él es Dios y hombre, y es el regalo poderoso de Dios para traer vida y para quitar toda condenación. Este regalo de Dios no solo es inmerecido, hermano, sino inimaginable, incalculable. Pero hay una razón todavía más por la que Dios envió a Cristo a esta tierra. Y es la sexta razón. Y la sexta razón por la que Dios envió a Cristo a este mundo es que Jesús reinará con sus atributos sobre toda la tierra. Y aquí ya lo hablamos en tiempo futuro. Jesús reinará con sus atributos sobre toda la tierra. ¿Por qué con sus atributos? Por lo que vamos a ver en Isaías 9:6, en la segunda parte, y el versículo 7. Vea lo que dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
La primera frase, y el principado sobre su hombro, indica el gobierno y el reinado de Jesús sobre su pueblo y sobre su tierra. ¿Cuándo va a pasar? Cuando venga por segunda vez. Dios, el Padre, es soberano. Pero en esta tierra todos sabemos, y quien no, hoy lo va a saber, quien es el príncipe de este mundo, sabemos que es Satanás. Pero Jesús un día va a regresar por segunda vez. Y dice, y el principado sobre su hombro. Entonces cuando venga Jesús, va a gobernar y va a reinar sobre toda la tierra. ¿Por cuánto tiempo según Apocalipsis? Por 1000 años. El reino milenario. Pero, ¿por qué va a reinar de esa manera Jesús? Isaías nos deja claro ahí algunas características, y usted lo que ve a continuación, cuando dice, y se llamará su nombre, esos son nombres compuestos, y en hebreo, hermanos, lo que nos indican son atributos de una persona. Muy importante, atributos, porque va a haber una frase donde hay confusión, y ahorita la vamos a explicar muy rápidamente, y es en la siguiente. Primero dice que este hombre tendrá 4 nombres descriptivos que revelarán su carácter y con los cuales va a gobernar, que son los que vamos a ver a continuación. Pero escuche cómo va a gobernar. Como nunca nadie lo ha hecho ni lo va a hacer en esta tierra. Yo creo que todos estamos preocupados por los gobiernos mundiales. Y más, pues obviamente, por nuestro México. Y podemos descansar siempre en la frase, Dios tiene todo bajo control. Pero escucha, hermanos, no hay un gobernante perfecto en la tierra. Aún los hombres más ilustres que han gobernado a lo largo de la humanidad, los hombres más ejemplares, no alcanzarán o nunca alcanzaron, ni los que vengan después, alcanzarán el gobierno tan perfecto que solo este Cristo, solo este gobernador va a traer a esta tierra. No hay hombres. Si usted ve en su Biblia, si tiene la versión Reina Valera, dice primeramente que las características, los atributos de este gobernador, de este Mesías Rey, cuando venga a reinar y gobernar, dice que él será admirable. ¿Ya lo vio? Que puede ser traducido excepcional, distinguido, pero de una manera más certera en el hebreo significa maravilloso. Pero como son nombres compuestos, muchos dividen y explican solamente admirable. Pero no, hermanos. En el original y una versión más adecuada, que es la Biblia de las Américas, nos dicen que Él es un admirable consejero. O en otras palabras, con la frase, maravilloso consejero. Esa es la primera característica de este rey que va a gobernar en esta tierra cuando Él venga por segunda vez. Él va a ser un maravilloso consejero. En este reino, mucha gente, hermanos, va a estar ansiosa por escuchar que el Mesías les enseñe el camino de Dios. ¿Por qué puede ser un maravilloso consejero? Porque es omnisciente, todo lo conoce, a Él nunca le ha enseñado a nadie nada, todo lo sabe. Lucas cuenta, por ejemplo, de Jesús, hermanos, en Lucas 2, 46, 47, que cuando era niño se perdió de sus papás. ¿Se acuerda que Jesús se perdió? Y lo encuentran. Y Lucas 2, 46, 47 nos dice cómo y qué pasó. Dice, y aconteció que 3 días después de que el niño estaba perdido, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Era un niño, oyéndoles y preguntándoles. Versículo 47, escucha a nuestro Rey, a nuestro Salvador, hermanos, lo que hacía. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, siendo un niño. Maravilloso consejero. ¿Por qué? Porque todo lo sabe, hermanos. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántos consejeros o consejeras aquí, por más buena intención, nos equivocamos, ¿no es cierto?
Tenemos que ir a la palabra para no equivocarnos y decir, ¿sabes qué? Mi consejo es bíblico. Y separo muy bien y claramente mi opinión, porque mi opinión es humana, falible, se va a equivocar. Haz caso a lo que dice la palabra. Bueno, es lo que hace un hombre de Dios, una mujer de Dios. Aléjese de esos hombres que están dirigiendo vidas y que le dice qué hacer, con quién casarse y qué no hacer. Pero este gobernador que va a venir a reinar es un maravilloso consejero, hermanos. En su consejo no va a haber error. Pero Él está disponible ahí en su palabra, en su celular ahorita. Si es que tiene abierta la Biblia, ¿va? Si se sale ahorita de Facebook o la notificación que le llegó no le llamó la atención y se sale, tal vez tenga su Biblia. Ahí está ese maravilloso consejero. ¿Está acudiendo a Él? ¿De verdad está acudiendo a Él? ¿O está tomando decisiones por su cuenta? ¿No cree que al finalizar este año es un buen momento para acudir al consejero maravilloso que tenemos? ¿Podría terminar el año aferrándose a la lectura de su palabra? A ir con ese maravilloso consejero, a poner el próximo año en sus preciosas manos, porque no se va a equivocar. A poner sus proyectos en oración, dependencia absoluta de ese maravilloso consejero. ¿De verdad lo va a hacer, hermano? Es lo que Dios le está diciendo esta mañana. Acuda a ese maravilloso consejero. También dice que Él es Dios fuerte. Algunos sugieren que este hombre significa simplemente una persona semejante a Dios o a un héroe. Pero Isaías quiso dar a entender más que eso. Porque ya había hablado de que el Mesías hace lo que nadie más puede hacer en Isaías 9, 2 al 5. Ya lo vimos. Isaías entendió que el Mesías debía ser Dios de alguna manera. Y ahí vamos al pasaje maravilloso de Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa ¿qué, hermanos? Dios con nosotros. Pero muchos utilizan esta frase, los unitarios. ¿Se acuerdan qué significa los unitaristas? Que ellos creen que no hay tres personas, no existe la Trinidad. Y agarran este versículo para decir, es Dios fuerte. Entonces Jesús es Dios. Pero es Dios, es una persona. ¿Usted qué piensa? Nos tenemos que ir al hebreo porque todos sabemos que no es así. Pero el hebreo nos dice también, Él es Dios fuerte. El Dios de la fortaleza, el atributo del poder de Dios Padre también lo tiene Jesús. Es lo que está diciendo el pasaje, nada más. Pero no está diciendo que es Dios. Para decir, es que Dios el Padre se encarnó. Pero no fue Jesús. Y recuerde que nosotros creemos que hay un solo Dios en tres personas. Eso es muy importante. Dice que este libertador, este hombre que nos va a traer luz, nos va a traer gozo, nos va a traer paz, nos va a traer libertad, que aparte de ser un admirable consejero, un Dios fuerte, también será llamado Padre Eterno. Y ahí los unitaristas otra vez dicen, ahí está, es Padre Eterno, es Dios el Padre. No, hermanos. Lo que en hebreo significa esta frase es que Él es el Padre de la eternidad. Que Él existió en el Génesis, antes del Génesis, ¿se acuerda de Juan 1? Que el verbo estaba con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. Entonces Padre Eterno no dice que Jesús es el Padre, sino está hablando de un atributo de que siempre nos va a amar como el Padre, que vamos a encontrar en Jesús al Padre. Recuerda cuando le dijo eso a Felipe, Señor, ¿cuándo veremos al Padre? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo y aún no ves al Padre? Ahí estaba reflejado el amor del Padre. Y eterno, hermanos, porque Él fue antes. ¿Se acuerda cuando le dijo, antes de Abraham, yo soy? Está hablando de una cualidad y un atributo de Jesús, el libertador del cual está hablando Isaías. Ese es el rey que nos va a gobernar, hermanos.
pero el que en nuestra vida ya hoy debería de hacerlo. Bueno, déjame ver la última. Ya estamos terminando, ¿eh? Entonces Él también es Padre eterno. Va a ser un gobernante paternal. Y también le dice por último, príncipe de paz. Príncipe. ¿Quién es un príncipe? El hijo del rey. Este es un príncipe, pero trae un atributo que va a ser la paz. Él va a traer y va a mantener en la época milenial la paz durante 1000 años. Y dice el versículo 7, escuche lo que dice. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. O sea, va a haber juicio, justicia. No solamente paz va a haber en este reinado. Dice desde ahora y para siempre, pero viene luego con una firma, así como cuando hay un testamento. Dice, esto se va a hacer realidad, porque aquí está la firma del que está diciendo esto, ¿no? Como el poder notarial. Aquí por esto se va a hacer realidad lo que está escrito en esto. Y aquí viene la firma. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está la promesa. Y si se cumplió, hermanos, en el pueblo de Israel, voy terminando, mucha atención con esto último, que le puede ser de gran ayuda para salir de manera diferente esta mañana. Si Dios cumplió de manera cabal, formal, puntual y perfecta el primer cumplimiento para liberar a su pueblo Israel de los asirios, de los babilonios, y después cumplió su palabra para traer a Cristo, la luz de este mundo, a traernos paz, salvación. Escuche, escuche. Dios va a cumplir su palabra en que Jesús va a venir por segunda vez a esta tierra a reinar de manera perfecta, como el consejero maravilloso, como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como ese príncipe de paz, el cual usted y yo deberíamos estar anhelando que venga y ya reine. La Navidad también es un recordatorio de esto. Hermanos, se va a acabar nuestro problema. Aún como cristianos nos seguimos equivocando mucho. Aún como cristianos, hermanos, no acudimos a los dones, los atributos de este Dios tan maravilloso. ¿Cuánto dejaríamos de sufrir si este año que comienza, comenzamos a apelar, a buscar, a depender de un consejero maravilloso como Jesús? ¿Cuánto de nuestro sufrimiento, cuánto nos equivocaríamos menos si acudimos y creemos en ese Dios fuerte? Pero a veces pensamos que somos más fuertes nosotros. Hermanos, lo que pasó en este año ya está hecho. Solo reconózcalo esta mañana. Pero confíe en este Dios fuerte. Confíe en que lo que usted no ha podido hacer, este Dios tiene el poder para hacerlo. Porque lo tiene. Vaya y busque a ese Padre que anhela tener una relación con usted. Yo sé que usted quiere estar con sus seres amados, pero Dios quiere estar con usted. Dios quiere tener una relación con usted. Usted anhela tenerla con Él. Espera esos momentos del día en la cual ya haya atendido su trabajo, a sus familiares, a los que está recibiendo, los convivios, e ir con el papá a descansar, a pedirle fuerzas, a pedirle ayuda. En sus oraciones, hermanos, le dice, ya ven, Señor. O la Navidad nos inundó de tanto arraigo, porque eso es lo que pasa con el materialismo. Nos arraiga que cuando dicen, te vas a morir, no, todavía no, Señor. Dame unos años más. Pero es el arraigo que hemos hecho de las cosas materiales. Ya está listo. Anhela ese reinado de paz de 1000 años con el Señor. Se ha puesto a escudriñar en las Escrituras qué es lo mejor que nos podría pasar. Lo anhela. ¿Verdad que nos falta? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Nos falta anhelar esos 1000 años de paz.
el celo de Jehová de los ejércitos lo va a hacer. ¿Lo quiere hacer usted con el Señor? ¿Cree usted que Jesús tiene esos atributos que acabamos de leer así y explicar de una manera muy breve y muy rápida? ¿Cree usted que Jesús tiene esos atributos para acudir a Él? Pero tal vez le haga falta esta mañana reconocer que no conoce a Dios todavía. Que le hace falta, a todos nos hace falta conocer más a Dios. Porque entre más le conozcamos, más vamos a confiar en Él. Hemos escuchado estas frases. Las hemos estudiado tal vez en otros momentos, con otros predicadores. Sabemos que Él es el consejero maravilloso, pero no tomamos consejos. Sabemos que es el Dios fuerte, pero a veces nos creemos más fuertes nosotros. Sabemos que es el príncipe de paz y que solo en Él se encuentra la paz, de una relación plena con Él, pero nosotros a veces regresamos a ese Egipto en el cual vivíamos a buscar la paz a nuestra manera. No tenemos una relación filial con ese Padre eterno. Tenemos más apego con las personas, entre esposos, padres con hijos, entre familiares. No es malo, pero si es más su apego con las personas que son igual que usted, que con Dios, usted está equivocado. Yo estoy equivocado. Disfrútelas, no las deje, pero no olvide que tiene un Padre eterno que está esperando tener una relación con usted. ¿Le gustaría comenzar, terminar este año de esa manera? ¿De verdad sí le gustaría? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por finalizar un año con todo lo que tal vez en estos días va usted a recordar. Pero también escuche esto. Todos los años que Dios me ha permitido predicar en un domingo como estos, les digo, y tal vez a lo mejor los que hace un año estuvimos se van a acordar de esta frase. Nos esperan grandes retos este año. ¿Problemas? Tal vez. ¿Tribulación? ¿Escasez? ¿Persecución? No lo sabemos. Pero escuche esto. ¿De que algo va a pasar? Algo va a pasar. Porque somos hijos de Dios y Dios quiere seguir tratando con nosotros. Si no pasara nada, preocúpese. Pero espere mejor que pasen las cosas. Porque Dios sigue formando en nosotros la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, preparemos nuestro corazón y en esta oración agradezcamos de verdad a Dios por lo que ha pasado y también por lo que va a venir. Porque lo más importante es que podemos entender entonces ahora sí la frase: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No como antes, como una frase cliché, sino porque entendemos que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por habernos permitido tener vida durante este año. Señor, este año 2019 que tuvo sus vicisitudes, problemas, aflicciones, circunstancias, Señor, que muchas veces nos agobiaron y aún algunas nos agobian. Lo reconocemos esta mañana delante de ti, Padre. Pero queremos ir al Dios que acabamos de percibir un poco más. Consejero maravilloso, ayúdanos. Guíanos por medio de tu palabra. Y si hay cosas de este año que termina, Padre, por resolver, guíanos y danos luz, dirección por medio de tu palabra. Ayúdanos en este momento a tener fe en que eres ese maravilloso consejero, que no se va a equivocar en direccionarnos de manera correcta. Padre, ayúdanos a poder contribuir con las cosas que tengamos que hacer, Padre. Hacernos responsables. Gracias, Padre, por tantos eventos que pudieron cambiar nuestra vida. Gracias por sostenernos
cuando el enemigo, nuestro propio pecado, quiso tambalearnos. Gracias por tenernos aquí orando, Señor, a ti. Bendito seas, Padre, por eso. Ponemos en tus manos, Padre, nuestras vidas. Y si tú nos permites festejar de aquí a 4 días, este fin de año, poderlo hacer aferrados a lo que tú nos has enseñado en 2 domingos en este pasaje de Isaías. Recordar por qué festejamos esta Navidad y festejar este año que comienza con esas hermosas promesas, Señor, de quién eres tú y lo que nos espera en tu reino milenial. Haznos anhelarlo, Padre. Permítenos poner cada proyecto, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud en tus preciosas manos. Ayúdanos, Padre, a tener una relación más plena contigo. Te damos muchas gracias, Señor, por escuchar tu palabra. Permítenos disfrutar y llevar el mensaje del Evangelio sin perder oportunidad alguna cuando lo podamos hacer. Quita de nosotros toda avaricia, todo egoísmo, toda banalidad, Señor, con la cual este mundo nos quiere impregnar. Reconocemos, Padre, que somos muy fáciles de convencer, pero te pedimos ayuda esta mañana, Señor. Te queremos adorar, honrar y glorificar, Señor, por quien tú eres y por quien vamos conociendo, por medio de tu bendita palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo vamos a recibir una pequeña indicación